Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores, no son mías las obras utilizadas y mencionadas. Excepto la teoría pendejos. Si no están suscritos suscríbanse, den like que de esta forma me apoyarán, sin nada más que decir, sigan con la teoría. Capítulo 5. Pequeño colapso. Observé la dirección en la que Homelander se había ido, una figura que se encogía rápidamente en el vasto cielo. Era ridículo. Honestamente, no sé por qué al principio le había temido tanto. No era tan impresionante como parecía ser. Un ser que se autoproclamaba Dios, huyendo con el trasero al aire. La imagen era hilarante y patética a la vez. Suspiré, una leve exhalación de desinterés. La pelea, si es que se podía llamar así, había sido entretenida, sí, pero no el desafío trascendental que mi mente anhelaba. Ya no sentía la adrenalina. Era hora de volver a donde estaban los muchachos. Quería ver sus caras cuando les contara mi pequeño encuentro. Empecé a caminar, pero la lentitud me aburrió al instante. No quería demorarme. Con una concentración de mi azul, me impulsé. No era volar, sino una propulsión controlada que me permitía moverme a velocidades extremas, casi como un borrón. Mis pies apenas tocaban el suelo, y el paisaje pasaba volando a mi alrededor. En unos pocos minutos, lo que habría tomado una caminata de 20, ya estaba de regreso en el almacén de los boys. Era fácil llegar rápido si te impulsabas rápido. Llegué y pisé el suelo suavemente, mi aterrizaje casi imperceptible. Entré al almacén. El olor a explosión aún flotaba en el aire, pero ahora se mezclaba con el de productos de limpieza. Allí estaban los tres. Butcher, con su expresión de gruñido habitual pero con una pizca de alivio. Frenchie, absorto en limpiar algunos restos, y Hughie, visiblemente aturdido, aún pálido. Hughie, al verme, dio un pequeño respingo. Luego, con la voz temblorosa, se disculpó. Lo siento mucho, Butcher, Frenchie, yo no quise. Las palabras se le atragantaron. Butcher, en un gesto sorprendentemente suave para él, le dio una palmada en la espalda. Está bien, muchacho. Nos ahorraste un problema. Ese bastardo nos habría dado muchos dolores de cabeza. Frenchie asintió en silencio, concentrado en su tarea de limpieza. Parecían alivios, no molestos. El aire estaba cargado de una extraña normalidad post-explosión. Yo solo sonreí, disfrutando de la escena. Era el momento de mi gran revelación. Bueno, muchachos, dije, mi voz con un tono exageradamente teatral, como si estuviera a punto de contar la mejor historia del mundo. Su buen amigo, yo, el ser más poderoso de este mundo, acaba de tener un pequeño, y muy entretenido, encuentro con su querido Homelander. Hice una pausa dramática, observando sus reacciones. Y déjenme decirles, no fue una conversación muy amistosa. Butcher y Frenchie me miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Hughie, todavía en shock, apenas parpadeó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Butcher, con una ceja levantada. No lo vi salir de aquí, Y. Oh, no, lo interrumpí con un gesto de la mano. No de aquí. Lo encontré a unos kilómetros, después de que yo mismo montara un pequeño espectáculo para atraerlo. Mi sonrisa se amplió. Y déjenme decirles, fue glorioso. Lo humillé. Lo hice correr. Y lo mejor de todo, lo hice correr con su pantalón roto, mostrando el culo. Los ojos de Butcher y Frenchie se abrieron como platos. ¿Estás hablando en serio?, preguntó Frenchie, el trapo de limpieza cayendo de sus manos. La incredulidad era palpable en sus voces. ¿Que si estoy hablando en serio?, respondí, mi voz con un tono de indignación fingida. Claro que sí. O si no, ¿cómo creen que se fue tan rápido de ustedes?
Tuvimos una pequeña peleita en la que escapó. No les di todos los detalles, no quería abrumarlos con la complejidad del infinito o el azul. Solo lo esencial, lo que alimentara su incredulidad y mi propia diversión. La imagen de Homelander huyendo con el trasero al aire parecía haberlos convencido. Butcher soltó una carcajada, una risa áspera que pocas veces se escuchaba de él. Frenchie sacudió la cabeza, una sonrisa de asombro en sus labios. Hughie, a pesar de su estado de shock, también esbozó una débil sonrisa. Bueno, creo que voy a salir un rato, anunció, bostezando dramáticamente. La emoción del relato había pasado, y el aburrimiento regresaba. Necesito un cambio de aires. Chao, muchachos. Me fui antes de que pudieran decir algo más, dejando la escena con mis palabras aún resonando. Era mi forma de mantener el misterio, de dejar que se comieran la cabeza con lo que acababa de decir. Caminé por las calles, el sol de la mañana ya estaba alto, y la ciudad cobraba vida. Mi mente, que no podía quedarse quieta por mucho tiempo, ya estaba buscando un nuevo estímulo, un lugar donde quitarme este persistente aburrimiento. La energía de la victoria sobre Homelander, aunque divertida, se había disipado rápidamente. Según recordaba de la serie, había un parque cerca de aquí, un lugar que jugaría un papel importante en la vida de Hughie. Era el mismo parque donde Starlight lo encontró por primera vez. Con suerte, o por la lógica del guión de este nuevo mundo, ella volvería a venir. La idea de conocer a Starlight, de ver a uno de los pocos buenos supes en persona, me intrigaba. Empecé a caminar en dirección al parque. El trayecto me llevó unos 15 minutos a un ritmo normal, observando los detalles de las calles, la gente, la arquitectura. A medida que me acercaba, el ambiente cambió. Los edificios se volvieron más bajos, las calles más anchas y arboladas. Cuando llegué, me adentré en el parque. Era hermoso, un oasis de verdor en medio de la jungla de asfalto. Había árboles majestuosos, senderos serpenteantes, y un lago donde unos patos nadaban tranquilamente. No era comparable el lugar donde yo antes solía vivir en Argentina, con sus vastos paisajes naturales y su vibrante energía. Pero este parque tenía su propio encanto, una belleza urbana y cuidada. Caminé por los senderos, explorando todo el lugar, mi mente divagando entre la belleza del entorno y el persistente aburrimiento que sentía. Mis 6 ojos registraban cada hoja, cada insecto, cada patrón de la naturaleza. Y entonces, la vi. Una mujer. Sentada en un banco solitario bajo la sombra de un gran árbol. Tenía el cabello rubio, cascada de oro que le caía sobre los hombros. Sus ojos eran de un color hermoso, una mezcla de azul y verde que brillaba incluso desde la distancia. Su cara perfilada era delicada, con rasgos finos y elegantes. No había duda. Era Starlight. Era tan hermosa como en la televisión, si no más. Y estaba mirando a la nada, su expresión una mezcla de tristeza y melancolía. Podía sentir la sutil vibración de su energía, una especie de tristeza latente. Una sonrisa se formó en mis labios. Una oportunidad. No para una pelea, sino para algo diferente. Algo humano. Con Starlight a la vista, decidí actuar. No quería ser demasiado obvio, ni demasiado directo. La sutileza era, a veces, una mejor herramienta que la arrogancia. Me acerqué a un pequeño carrito de comida que estaba cerca y me compré un sándwich. Era un simple sándwich de pavo y queso, pero el acto de comprarlo me dio una excusa para acercarme. Luego, me senté en el banco a su lado, lo suficientemente cerca como para que me notara, pero no tanto como para invadir su espacio personal. Empecé a comer mi sándwich con calma, haciéndome el tonto, como si mi presencia allí fuera puramente casual.
Mis 6 ojos, sin embargo, la observaban discretamente, notando cada pequeña contracción de sus músculos faciales, cada suspiro, cada parpadeo. Pude ver que aparentemente estaba triste. La energía que la rodeaba era de desilusión, de un peso emocional que la oprimía. Su mirada perdida, la forma en que sus hombros se encogían ligeramente, todo indicaba un profundo pesar. Debía ser el peso de ser parte de los 7, de ver la verdadera naturaleza de sus colegas, de vivir la farsa. Era una situación que yo, de alguna manera, podía entender. El peso de una realidad que no era como te la habían pintado. Y entonces, después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, la vi. Sus ojos se empañaron. Su labio inferior tembló. Sus hombros se encogieron aún más, y un pequeño sollozo escapó de su garganta. Estaba colapsando, con ganas de llorar. La fachada de de heroína, se desmoronaba ante mis ojos. Mi impulso fue automático, sin pensarlo. Era la parte de mí que, a pesar de toda la arrogancia y el poder, aún tenía una pizca de empatía. No podía simplemente sentarme y verla derrumbarse. ¡Ey! Mi voz salió, quizás un poco más fuerte de lo que pretendía, rompiendo el silencio del parque. ¿Estás bien? La pregunta era simple, directa, pero con la intención de ofrecer apoyo. Ella se sobresaltó, sus ojos azules, ahora llenos de lágrimas contenidas, me miraron con extrañeza. Su mirada reflejaba incertidumbre, sorpresa por mi repentina aparición, y quizás un poco de miedo. Era obvio que no esperaba que alguien le hablara en ese momento de vulnerabilidad. Yo solo respondí con una sonrisa genuina esta vez, sin rastro de arrogancia. Quería tranquilizarla. Perdón, si te molesta mi acción, dije, alzando ligeramente las manos en un gesto de disculpa. Es solo que, te vi y no pude evitar preguntar. Pareces un poco afligida. No la presioné, solo ofrecí un espacio. Y así, empezamos a conversar. Al principio, sus respuestas fueron breves, cautelosas. Pero a medida que pasaban los minutos, y yo mantenía mi tono amable y despreocupado, se fue abriendo. Me contó, sin entrar en detalles específicos, sobre la presión, la decepción, la soledad de su posición. Escuché con atención, mis 6 ojos notando cada microexpresión, cada matiz en su voz. No le di consejos grandilocuentes. Simplemente la motivé con palabras sencillas, hablándole de la importancia de ser uno mismo, de encontrar la fuerza interior, de no dejarse aplastar por las expectativas de los demás. Le hablé de la autenticidad, de que el verdadero poder residía en ser fiel a uno mismo, no en las luces ni en los aplausos. Eran cosas que, irónicamente, estaba aprendiendo yo mismo con mis nuevos poderes. Le hablé desde mi nueva perspectiva, la del más fuerte, pero con una voz humana. La conversación fluyó, pasando de la tristeza a una ligereza inesperada. Compartimos algunas risas. Era refrescante, una conexión real en un mundo lleno de falsedad. Al final de nuestra charla, mientras el sol comenzaba a declinar, la miré con una sonrisa. Bueno, ha sido un placer conocerte, Starling, ¿verdad? Asintió, una pequeña sonrisa en su rostro, las lágrimas ya secas. Me llamo Bojo, dije, usando mi nuevo nombre, que ahora sentía como propio. Me encantaría seguir esta conversación en algún momento. ¿Te gustaría compartir números? Ella sonrió un poco más, dudó un segundo, y luego sacó su teléfono. Intercambiamos números. Era un pequeño gesto, pero significativo. Una conexión, quizás una amistad, en un mundo donde las conexiones genuinas eran raras. Me despedí, prometiendo enviarle un mensaje, y me fui a caminar por las calles, dejando a Starlight un poco más animada, un poco menos sola. El aburrimiento había desaparecido por completo.
El día, que había empezado con la humillación de un súper y una explosión, había terminado con una conversación inesperada y una nueva posibilidad. A veces, los pequeños problemas traían las conexiones más inesperadas. Capítulo 6. Pequeño descanso. Después de mi encuentro con Starling, la euforía y la curiosidad me habían dado un respiro del aburrimiento. Caminé sin rumbo por las calles durante un rato, digiriendo los acontecimientos del día. La ciudad, con sus luces nocturnas, parecía un lienzo vibrante de posibilidades. Finalmente, mi sentido de dirección, guiado por la energía que había detectado de los muchachos, me llevó de regreso a la base, a lo que ahora consideraba mi hogar temporal. Llegué a un viejo camión, estacionado no muy lejos del almacén. Había estado recorriendo toda la ciudad, la sensación de mis pies sobre el pavimento, el zumbido de la vida nocturna. Al entrar al almacén, el ambiente era de concentración. Los muchachos estaban absortos en la información que Translúcido, antes de su explosiva partida, les había proporcionado. Era sobre una heroína llamada Popclaw, o algo así. Mi mente ya estaba procesando los recuerdos de la serie, conectando los puntos. Saludé a Frenchie, Hughie y Butcher con un gesto casual de la mano. Los tres levantaron la vista, sus rostros iluminados por la luz de las pantallas y los papeles. Muchachos, dije, con mi tono habitual de arrogancia divertida, he estado fuera por un tiempo, explorando. Y he decidido que me iré de vuelta unos días. Los vi intercambiar miradas, sus cejas levantadas en sorpresa. No se preocupen, no me he desentendido. Solo que, la investigación de campo no es exactamente mi estilo. Es aburrido. Saqué un teléfono móvil de mi bolsillo y se lo lancé a Hughie, quien lo atrapó por reflejo. Escriban a este número cuando encuentren algo interesante. Cuando tengan un objetivo claro. Cuando haya algo que valga la pena para que yo intervenga. Butcher me miró, sus ojos entrecerrados. ¿Y cómo diablos conseguiste un celular? No tienes nada, ¿verdad? Una sonrisa gradeada se dibujó en mis labios. Así de simple, lo robé a un violador que encontré en un callejón. Se lo merecía, ¿no creen? Él no lo necesitaba tanto como yo. Y de paso, le di una pequeña lección sobre moralidad. No entré en detalles, pero la implicación de un acto de justicia callejera, al estilo Gojo, parecía convencerlos. La sorpresa y una pizca de aprobación se mezclaron en sus expresiones. Bien, dije, con un gesto de despedida. Eso va a ser tardío. Encontrar a Popclaw, lidiar con ella, les daré unos días. Será aburrido acompañarlos mientras investigan. Prefiero entrenar. Me di la vuelta y me dirigí a la salida. Ya había pasado suficiente tiempo en el aburrimiento. Necesitaba movimiento, desafío, mejora. Salí del lugar, dejando a los muchachos inmersos en su investigación. La noche ya había caído por completo, y el aire fresco de la ciudad era una bienvenida sensación en mi piel. Me dirigí a un bosque cercano, el mismo campo de entrenamiento que ya había descubierto. Era el lugar perfecto para desatar mi poder sin preocupaciones. Durante las siguientes horas, y de hecho, durante los 2 días siguientes, me sumergí por completo en el entrenamiento de mi azul e infinito. No tenía más habilidades por ahora, solo estas, y sentía la necesidad de dominarlas por completo. Era curioso cómo mi cuerpo y mi mente se adaptaban a ellas. El azul, mi técnica de atracción, funcionaba manipulando el espacio. No atraía objetos directamente como un imán, sino que creaba una distorsión en el espacio que hacía que todo lo que estuviera dentro de su rango colapsara hacia un punto central. Cuanta más energía maldita aplicara, más fuerte era la atracción y más grande el área de efecto. El límite del 35% que había alcanzado anteriormente era solo la punta del iceberg.
Era como si el espacio mismo se doblara a mi voluntad. En cuanto al infinito, era mi defensa. No era una barrera física, sino una extensión de mi control espacial. Hacía que cualquier cosa que intentara tocarme se ralentizara infinitamente a medida que se acercaba. Las balas, los puños, la energía, todo se detenía antes de hacer contacto. Era una defensa absoluta, pero requería una cantidad constante de energía maldita para mantenerla. La clave era la eficiencia. Cómo mantenerla activa sin agotar mi reserva rápidamente, y cómo poder activarla y desactivarla a voluntad con la mínima cantidad de energía. Mis 6 ojos eran fundamentales para esto, ya que me permitían ver el flujo de la energía, la distorsión del espacio y la interacción de las partículas. Estuve durante horas manipulando y entendiendo mejor mi técnica maldita. Me sentía como un científico explorando un nuevo campo de la física. Cada ensayo, cada error, me daba más información. Repetí los mismos movimientos una y otra vez, empujando mi azul, sintiendo como el espacio se curvaba a mi alrededor. Era una sensación poderosa, casi adictiva. La mejora fue increíble. De lo que controlaba el azul al 35%, ahora podía llevarlo hasta un 75%. La diferencia era abismal. La fuerza de atracción que podía generar era inmensa, capaz de arrancar árboles de raíz o de desestabilizar estructuras más grandes. La velocidad con la que podía manipularlo y la precisión con la que podía enfocarlo habían aumentado exponencialmente. Había sido una práctica muy buena, intensa y productiva. Los 6 ojos ayudaron increíblemente, actuando como mi mejor maestro, mi mejor monitor. Veían cada flujo de energía, cada imperfección en mi técnica, permitiéndome corregir y refinar mis movimientos de forma instantánea. Durante este intenso periodo de entrenamiento, había descubierto algo que me emocionaba aún más. Una forma de volar. No era el vuelo de un supernormal, que simplemente se elevaba. Mi vuelo era una extensión de mi azul. Funciona así. Utilizando el azul, creo una pequeña distorsión espacial debajo de mis pies. Esta distorsión genera una fuerza de atracción hacia ese punto focal, pero como yo estoy encima de ese punto, en lugar de ser atraído hacia abajo, soy empujado hacia arriba, creando una fuerza de sustentación. Para moverme hacia adelante, simplemente extiendo esa distorsión ligeramente en la dirección deseada, creando un efecto de tirón hacia adelante. Era como si estuviera creando mi propio camino de gravedad manipulada. La precisión de los 6 ojos me permitía mantener el equilibrio y controlar la velocidad. Al principio, era torpe, con movimientos bruscos, pero con horas de práctica, pude lograr un vuelo suave y controlado, una forma elegante y eficiente de desplazarme. Podía alcanzar velocidades impresionantes, silbando por el aire con una libertad que nunca había conocido en mi vida anterior. Después de 2 días de entrenamiento ininterrumpido, mi aburrimiento, aunque disminuido por la emoción del dominio, comenzaba a regresar. Necesitaba acción. Ya era suficiente de golpear árboles y volar en círculos. Era hora de buscar problemas, o al menos, de encontrarlos. Me fui hacia la ciudad, volando a baja altura, una sombra en la noche, mis 6 ojos escaneando cada rincón. Iba a buscar a cualquier persona que me jodiera. O, para ser más preciso, a cualquier persona que estuviera jodiendo a otros. Mi nueva moralidad era flexible, pero tenía sus límites. Estuve recorriendo toda la ciudad, volando por encima de los tejados, deslizándome por los callejones, mis sentidos agudizados buscando algo, cualquier cosa que rompiera la monotonía. Había estado recorriendo la ciudad durante un buen rato, y no pasaba nada interesante. Los bares estaban llenos, las calles bulliciosas, pero nada que requiriera la intervención del más fuerte del mundo.
La noche avanzaba, y una frustración creciente empezaba a instalarse en mi pecho. Pero como si mis pensamientos se sincronizaran con la realidad, como si el universo hubiera escuchado mi deseo de acción, escuché unas voces. Voces de chicas. Eran gritos ahogados, desesperados. Mis 6 ojos detectaron la energía del miedo, del pánico. Me acerqué al origen de las voces, volando sigilosamente por encima de los edificios, hasta que pude ver la escena. Era un callejón oscuro y maloliente, alejado de las luces de la calle principal. En el suelo, 2 chicas jóvenes estaban acorraladas, sus rostros pálidos de terror. Frente a ellas, un gordo corpulento, con una expresión asquerosa y un aura de amenaza, las tenía contra la pared. Mis 6 ojos detectaron la energía. Tenía las pertenencias de las chicas en sus manos, y sus intenciones eran claras. Quería violarlas. La sangre me hirvió. Mi indiferencia se desvaneció, reemplazada por una ira fría y controlada. Me acerqué lentamente, mis pasos silenciosos, mi sonrisa habitual, aunque esta vez no era de arrogancia juguetona, sino de una promesa silenciosa de dolor. Él estaba demasiado absorto en sus víctimas para notarme. Vaya, dije, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad innegable. El gordo se sobresaltó, girándose para mirarme. Sus ojos se abrieron al verme, y una pizca de miedo se coló en su expresión. ¿Quién diablos eres tú?, gruñó, intentando parecer intimidante. Sus manos se crisparon, y pude sentir una oleada de energía en él. Tenía poderes de superfuerza. Sus músculos se tensaban, su piel se endurecía, y su tamaño se hacía ligeramente más imponente. Era una habilidad de mejora física, no una manipulación de energía compleja, pero le permitía ser mucho más fuerte que un humano normal. En el mundo de los supes, no era nada excepcional, pero en este callejón, lo convertía en una amenaza. Solo soy alguien a quien no le gusta ver a las mujeres tratadas como objetos, respondí, mi sonrisa se amplió, convirtiéndose en una expresión de pura confianza. Era fuerte, sí, pero nada que yo no pudiera manejar. Sus movimientos, su energía, todo era legible para mis 6 ojos. El gordo cargó hacia mí, un torpe amasijo de músculos y furia, sus puños como martillos. Pero para mí, era como si se moviera en cámara lenta. Simplemente lo esquivé, su puño pasando a centímetros de mi cabeza. Y después de unos intercambios de golpes que él nunca pudo conectar, con una patada de baja intensidad pero precisa, lo tiré al suelo. Cayó con un golpe sordo, su superfuerza inútil contra mi velocidad y mi infinito, que ni siquiera me molesté en activar completamente para este tipo. Se levantó, gruñendo, pero antes de que pudiera hacer algo más, lancé un puñetazo rápido y certero. No lo noqueé, solo lo suficiente para desorientarlo. Le di otra patada que lo hizo tropezar, y le quité sus pertenencias de las manos. Eran los bolsos y carteras de las chicas. Ignorando al gordo, me volteé hacia las chicas, mi sonrisa volviéndose genuina y tranquilizadora. «Están a salvo», les dije. Coqueteé con ellas ligeramente, solo lo suficiente para que se relajaran y sonrieran, un poco de ligereza después del horror que habían vivido. Les devolví sus pertenencias, y sus ojos se llenaron de alivio y gratitud. «Ya pueden irse», les indiqué. Ellas asintieron, aún temblorosas, y salieron corriendo del callejón. Miré al violador, que se estaba levantando con dificultad, su rostro amoratado. «La próxima vez, elige mejor a tus víctimas», le advertí, mi voz con una amenaza helada que no dejó lugar a dudas. Con una velocidad imperceptible, le saqué la cartera del bolsillo. Era el dinero del violador, una pequeña recompensa por mi intervención. No era para la policía, era para mí. Me di la vuelta y me fui, dejando al gordo tirado en el suelo, el callejón oscuro y el dinero en mi bolsillo.
Otra noche, otra pequeña intervención. El aburrimiento había sido momentáneamente aplacado, pero sabía que volvería. Necesitaba desafíos más grandes. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.